En este vídeo vamos a ver cómo se realiza la configuración de un servidor DHCP en un router. Un servidor DHCP es aquel que nos va a proporcionar una configuración de red automáticamente, sin necesidad de que nosotros tengamos que introducir ningún valor manualmente. Entonces, la manera tradicional de configurar un ordenador de una manera manual es aquí en la configuración IP, donde establecíamos una configuración estática con una IP, una máscara, un gateway, un DNS, es decir, lo poníamos a mano. El servidor de DHCP lo que nos va a proporcionar es una obtención de toda esta configuración automáticamente. Nosotros, cuando lo tengamos configurado, al seleccionar esta opción, nos va a cubrir estos valores sin necesidad de tener que hacerlo a mano. Entonces, pues para ello, la red que vamos a utilizar en este ejemplo es la 192.168.10.0/24 y la 10.1, que es la primera de las útiles, la reservé, está reservada para la interfaz del router, es decir, la IP que va a actuar como gateway de estos ordenadores. Entonces, para ello vamos a ver un momento en el router. Con el show IP interface brief, que esta interfaz tiene ya asignada la 192.168.10.1. Ya la tiene configurada. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente cuando configuremos un servidor de DHCP es decirle cuáles son los parámetros de red, esas configuraciones de red, que tenemos que servirle a los ordenadores que lo soliciten para dárselas y que queden configurados correctamente. Entonces, los pasos a realizar para configurar DHCP en un router, pues voy a entrar en el router, entrar en el modo configuración y lo primero que tenemos que hacer es excluir las direcciones que no queremos que el servidor DHCP nos sirva. Por ejemplo, en este caso, ya he configurado la interfaz Fast Ethernet 0/0 del router con una IP. Ya hay una IP utilizada dentro de la red que queremos emplear. Por lo tanto, esa IP, la 10.1, no puede servir la DHCP a ningún otro ordenador, porque cada equipo, interfaces, equipos, etc., tienen que tener una IP única en la red. Entonces, como ya hemos asignado la 10.1 a este router, a la interfaz del router, pues no podemos servirla. ¿Vale? Por lo tanto, inicialmente, como mínimo, ya tendríamos que excluir de esa colección de IPs a servir la 10.1. Lo que pasa es que normalmente no se suele dejar, mejor dicho, no se suele excluir una única IP, sino que se suele separar un rango. Pues, por ejemplo, en este caso solo tenemos un router, una interfaz de router que configurar, pero imaginaos que tenemos un servidor o una impresora en red, ¿vale? Por lo tanto, esos elementos tienen que tener ya asignados una IP fija para funcionar. Por lo tanto, lo que se suele hacer habitualmente en cuanto se configura un servidor de DHCP no es excluir únicamente la IP del router, sino un rango de IPs. Pues, por ejemplo, las 10 primeras IPs, lo podemos hacer así, para que cuando necesitemos una IP en concreto, pues se la podamos asignar de ese rango que hemos excluido. Todas las demás IPs que no hemos excluido en ese rango dentro de la red, todas las demás útiles, van a ser pues IPs que va a poder servir para por cualquier sistema, ordenador, móvil, etcétera, cualquier sistema que se conecte a la red. Entonces, lo primero, pues lo que comentaba, excluir las direcciones que no queremos que el DHCP nos sirva. En este caso, pues por ejemplo, podemos hacer lo que comentaba antes. Vamos a excluir las 10 primeras. Entonces, tenemos que utilizar un comando dentro de las configuraciones Cisco, pues está el IP, y dentro del IP tenemos DHCP, que es para configurar un servidor de DHCP. Entonces, tenemos que utilizar DHCP y dentro
de estas opciones existen, aquí está, direcciones excluidas. Vamos a utilizar este parámetro para decirle cuáles no queremos que sirva. Bueno, pues en este caso vamos a decirle, bueno, en primer lugar tenemos que decirle cuál es la dirección más baja. Pues queremos que empiece a excluir en la 10.1. La primera de las útiles, aquí 168, así. La primera de las útiles, que es la que hemos configurado con la interfaz del router. Y podíamos, si quisiéramos solo excluir una, lo podíamos dejar así, pero nosotros lo que queremos es excluir las 10 primeras. Por lo tanto, va desde la 10.1, por ejemplo, hasta la 10.10. ¿Vale? Así hemos definido un rango. Con esto ya queda reflejado las que no queremos servir. Vale, pues ahora vamos a darle los parámetros que requiere un servidor de HCP, es decir, las IPs, el gateway que va a servir, el DNS, etcétera, una serie de parámetros. Bueno, pues todas esas configuraciones, todas esas IPs, etcétera, los vamos a agrupar con un nombre. Y ese nombre, todo ese conjunto de configuraciones que puede servir, lo vamos a llamar pool. Y a ese pool de conexiones, vamos a darle un nombre. Pues para ello utilizamos un comando dentro de las opciones que es IP de HCP pool. Bueno, podemos aquí mirarlo si queréis, pero es el comando pool, ¿vale? Para configurar ese pool de conexiones de IPs. Y le vamos a dar un nombre. Pues por ejemplo, en nuestro caso, ASIR. Le podemos dar cualquier nombre. En este caso le damos el nombre del ciclo. Pues ahora veréis cuando le dé a Enter, veréis que el prompt cambia de config a dhcp-config. Es decir, ya estamos dentro de la configuración de HCP. Ahora es cuando tenemos que asignarle esos parámetros. Y los parámetros, es decir, los datos que va a servir este servidor, pues los tenemos que indicar básicamente con 3 comandos. En primer lugar, el comando network, en donde le indicamos cuál es la red que vamos a utilizar. En este caso es la 192.168.10.0 y como siguiente parámetro la máscara, que como era un /24, pues es el 255.255.255.0. ¿Vale? Con esto le decimos qué red vamos a utilizar. Entonces, como le damos la dirección de red y la máscara, pues automáticamente el sistema sabe cuáles son las direcciones útiles. Direcciones útiles a las que va a quitar las que hemos excluido anteriormente. Es decir, las 10 primeras, aunque aquí le indiquemos toda la red, le va a excluir estas 10 primeras, porque no las queremos utilizar para DHCP. Bueno, pues con esto introducimos la red. Ahora tenemos que indicar cuál es el gateway que nos va a proporcionar con esa configuración de HCP. Y para ello hay un comando que es default router, ¿vale? El router por defecto, que en este caso es el gateway, la puerta de enlace. En nuestro caso es la 192.168.10.1, que es la IP que hemos configurado la interfaz que está conectada a nuestra red, nuestro gateway, en la 10.1, la interfaz del router. Y después le tenemos que indicar cuál es, pues en el caso de que queramos configurar un servidor DNS, no tenemos por qué configurarlo, pero para hacer el ejemplo lo vamos a hacer. Pues por ejemplo, si queremos configurar como servidor DNS, pues por ejemplo el 8.8.8.8, el de Google, pues por ejemplo, podríamos establecerle mediante el comando dns-server, le damos la IP del servidor, en este caso servidor DNS, en este caso es el 8.8.8.8. ¿Vale? Y con esto quedaría terminada la configuración de un servidor de HCP. Por lo tanto, cualquier ordenador que se conecte, en este caso tenemos 2 ordenadores conectados a la red,
Bueno, aún no están configurados, pero bueno, conectados a un switch que está conectado a su vez al router. Si nosotros ahora intentamos obtener una configuración automática por DHCP en los ordenadores, se la solicita al servidor DHCP, encuentra que está en el router y le mandaría toda esa configuración. Como hemos excluido las 10 primeras, la primera que nos va a servir va a ser la .11, que es la que va a dar al primer ordenador, y la siguiente va a ser la .12, que es la que le va a asignar al segundo ordenador. Y después a mayores, pues la máscara, que la saca de esta configuración que hemos establecido con el comando network, el gateway, que la va a sacar de la configuración de default router, y el servidor DNS, que la saca de la configuración que hemos establecido con el comando DNS server. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Vamos aquí a los equipos para configurar la IP y no vamos a establecer una configuración manual, una configuración estática, sino que vamos a decirle que la coja por DHCP. Al darle, mandará una petición al servidor de DHCP y si todo salió correctamente, pues nos debería cubrir estos 4 campos, con sus correspondientes valores. Recordad que la primera va a ser el .11. Y evidentemente, una vez que nos lo haya asignado, estos 4 campos ya no van a ser editables como van a ser ahora, sino que son valores que nos ha servido el DHCP y por lo tanto nosotros no vamos a poder modificarlo salvo que cambiemos de nuevo a estático y pongamos manualmente la configuración. Vamos a probar. Está pidiendo la IP y ahí tenemos que se realizó satisfactoriamente. Entonces aquí nos asignó el .11 porque hemos excluido las 10 primeras, con la máscara que sacó de la configuración que hemos establecido en el network, con el gateway de default router y el servidor DNS que hemos establecido. Y al otro equipo pues lo mismo, con la asignación del .12, que es la siguiente libre disponible, con la máscara, el gateway, que es el mismo evidentemente, y el DNS. Es decir, ahora mismo los ordenadores ya están correctamente configurados en la red, con lo cual si hacemos un ping de uno al otro, nos debería pues, resultar correcto. Vamos a hacer la prueba, por ejemplo, del de la izquierda a la derecha, que es, vamos a hacer un ping al 192.168.10.12. Y ahí tenemos la respuesta. Por lo tanto, con esto establecemos esa configuración automática de red que nos puede servir un servidor DHCP.